Pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al Triángulo de Jos. ¿Te ha pasado que tienes problemas para encontrar si existe una relación proporcional entre un grupo de datos o incluso tienes dificultades para determinar cuáles son esas relaciones que existen? Pues bueno, quédate conmigo porque yo te voy a ayudar para que recuerdes eso que seguramente ya sabes. Comenzamos. Primero, la proporcionalidad, sin tanto rollo, es la relación que existe entre dos magnitudes. Y las magnitudes son grupos de datos. Grupos de datos que se relacionan entre sí. Si una magnitud aumenta o disminuye, la otra aumenta o disminuye también en la misma proporción. Pero te lo voy a explicar en esta tabla muy sencilla. Del lado izquierdo, que es mi primera magnitud y la voy a identificar con la letra A minúscula, tenemos un cierto número de boletos. Y del lado derecho, que va a ser la segunda magnitud y la voy a representar con la B minúscula, tenemos el costo de esos boletos. Ahora, si tú observas, estos datos están relacionados entre sí, es decir, por 3 boletos pago 360 pesos, por 7 boletos pago 840, y si yo compro un número mayor de boletos, va a aumentar el costo, es decir, si la magnitud 1 aumenta, la magnitud B aumenta también. Esta relación que existe entre estas magnitudes se conoce como constante de proporcionalidad directa. ¿Y cómo lo encuentro? De una manera muy sencilla, dividiendo cualquier dato de la segunda magnitud entre el dato que le corresponde de la primera magnitud. Y esta división la voy a representar con esta sencilla fórmula. La K, que representa la constante de proporcionalidad, y se expresa como cociente, es decir, B entre A o cualquier dato de la segunda magnitud entre el que le corresponde de la primera magnitud. Ahora, nosotros vamos a analizar esto en esta tabla. Si tú observas, siempre tenemos algún valor faltante cuando nos piden que encontremos, en este caso, cuánto pagaría yo por un boleto. Es decir, yo quiero determinar cuál es la constante de proporcionalidad, si es que la hay, en este grupo de datos. Y también determinar, pues, cuál es ese valor unitario. ¿Y cómo lo hago? Voy a utilizar cualquiera de los datos que ya tengo. Es decir, yo conozco los valores de la magnitud A y están relacionados con la magnitud B. Es decir, por 3 boletos pago 360, por 7 pago 840 y por 10 pago 1200. Yo podría determinar ahora cuál es el valor de un boleto dividiendo el valor de la segunda magnitud entre el primero, es decir, 840 entre 7, y me va a dar un valor de 120. Es decir, cada boleto cuesta 120 pesos. Ahora, yo puedo utilizar también 360 entre 3 y me va a dar 120, o 1200 entre 10 y me va a dar 10. Me va a dar 10 boletos que cada uno cuesta 120. Es decir, este valor constante que se repite es mi constante de proporcionalidad. Ahora, en las tablas que generalmente analizamos, falta algún dato. Si tú observas, en la primera magnitud tenemos un valor faltante y en la segunda magnitud también tenemos un valor faltante. Si tú observas, por 12 boletos yo no sé cuánto voy a pagar. Tampoco sé cuántos boletos voy a comprar con 1560 pesos. Lo que sí sé es que cuando me falta un valor de la primera magnitud, voy a dividir el valor que ya conozco de la segunda magnitud, que es B, entre mi constante de proporcionalidad, que en este caso es 120. Y cuando el valor que me falta corresponde a la segunda magnitud, lo que voy a hacer es multiplicar la constante de proporcionalidad por el valor que ya conozco de la primera magnitud. Entonces, para encontrar valores solamente o divido o multiplico, no hay de otra. Es así de simple. Veamos. Yo tengo aquí mi constante de proporcionalidad, ya sé que existe porque ya la determiné previamente. Ahora, voy a encontrar el valor que me falta aquí, es decir, yo no sé cuántos boletos voy a comprar con 1560 y lo que hago es simplemente aplico mi fórmula, divido 1560 entre la constante que es 120 y esto me va a dar 13. Es decir, con 1560 pesos voy a comprar 13 boletos. Muy sencillo, solamente tuve que dividir y los valores ya los conozco. Ahora, ¿qué pasa con el dato de la segunda magnitud que desconozco? Mi constante sigue siendo la misma, este valor lo voy a utilizar de manera regular y ahora, cuando me falta ese valor, yo lo que tengo que hacer es multiplicar el valor que ya conozco de la primera magnitud y lo voy a multiplicar por mi constante de proporcionalidad, que en este caso
es 120 y me queda de esta manera. 12 por 120 me da un total de 1,440 pesos. Eso significa que por 12 boletos voy a pagar 1,440 pesos. Es decir, estos datos son proporcionales. Si yo aumento el número de boletos, el costo que voy a pagar va a aumentar también, pero va a aumentar de una manera constante. ¿Por qué? Porque por cada boleto que compre voy a pagar 120 pesos más. Entonces también si deseo comprar un número menor de boletos, el costo va a disminuir en la misma proporción. Ahora, también nosotros podemos determinar si existe una constante en ciertos grupos de datos que nos den. Por ejemplo, yo tengo aquí que ciertas mercancías tienen un costo inicial y después tienen un precio ya con descuento. Entonces, la leche que costaba 24 pesos ahora cuesta 18, es decir, cuesta menos. Lo mismo pasa con el huevo y lo mismo pasa con el azúcar. Tienen un costo, pero con un descuento cuestan menos. Yo lo que tengo que determinar es si existe o no una constante de proporcionalidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Recordando mi fórmula que ya la habíamos visto previamente. Voy a dividir los valores de la segunda magnitud entre los valores de la primera magnitud. Es decir, 18 entre 24, 42 entre 56 y 21 entre 28. En el primero me da 0.75. Esa es mi constante de proporcionalidad. Voy a ver si en el segundo grupo de datos me da lo mismo. Igual, me da 0.75 y en el tercero también. ¿Por qué es el mismo y por qué me da 0.75? Porque significa que yo pagué el 75% del valor de esos productos. Es decir, el descuento que se le hace a todos los productos es el 25%. Si tú observas aquí, pagas menos, pero el descuento sigue siendo el mismo. Y podríamos agregar más productos con un costo inicial y el precio con descuento nos daría un costo relacionado con el 25%. Ahora veamos aquí una segunda tabla. Tenemos 3 autos. Un auto alemán que recorre 130 kilómetros en 60 minutos. Un auto italiano que recorre 240 kilómetros en 120 minutos. Y un auto francés que recorre 350 kilómetros en 180 minutos. Si tú te das cuenta, los kilómetros aumentan y el tiempo aumenta. Lo que quiero determinar es si existe una relación proporcional entre estos datos. Y yo hago es aplicar mi fórmula, que ya la tengo, dividir los datos de la segunda magnitud entre los que le corresponde a la primera magnitud y tengo 60 entre 130, 120 entre 240, 180 entre 350. En el primero me da 0.46, en el segundo 0.50 y en el tercero 0.51. Mis datos son diferentes, eso significa que no son proporcionales. ¿Por qué? Porque no hay una constante, es decir, no hay un valor que haga que los datos aumenten o disminuyan en la misma proporción. Eso significa que no hay proporcionalidad. Entonces, en algunos datos, en algunas tablas de datos, los valores van a ser proporcionales, en otros no lo van a ser. Lo interesante de esto es que estos datos también los podemos graficar, pero esto lo veremos en otro capítulo. Ya vimos también cómo encontrar valores faltantes y esto seguramente te va a servir para completar trabajos o tareas pendientes que tengas de la escuela. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.